cordial saludo para todos. Sean bienvenidos al encuentro de desarrollo profesional permanente en salud. Mi nombre es Natalia Arenas Paredes, soy médica, magíster en docencia de educación superior. He tenido alguna experiencia en la evaluación para el aprendizaje, en la parte de construcción, validación tanto académica como metodológica de ítems en diferentes tipos de exámenes. Sean bienvenidos. Hoy decidimos abordar la temática de el funcionamiento de los exámenes de certificación y recertificación en algunos países del mundo, dado que el proceso grande de certificación y recertificación está compuesto por otros elementos del DPP, pero se centra muchísimo en los exámenes y le dan muchísima importancia y valor porcentual a este examen. Creo que revisando y pudiendo entender la manera en que redactan los contenidos y en que realizan el análisis de cada uno de los exámenes, podemos darnos cuenta del por qué tanta importancia de este aspecto y por qué no, nos permite también dar un abrebocas para un futuro seguramente mediano o largo plazo en nuestro país. Bienvenidos. Primero debemos mencionar, sin duda, el National Board of Medical Examiners. Esta es una organización independiente que tiene la misión de proteger la salud de las personas por medio de la realización de una evaluación innovadora y de calidad a todos los profesionales de la salud. Ellos desde sus inicios se han dedicado sobre todo al licenciamiento de toda la parte médica en Estados Unidos. Ya el USMLE es el examen de licencia médica en Estados Unidos, ampliamente conocido por todos ustedes, y este es de propiedad conjunta con una federación de consejos médicos estatales. Esta es la única ruta para obtener una licencia médica en Estados Unidos, bien sea para graduados de universidades de Estados Unidos o Canadá acreditadas por el Comité de Facultades de Medicina integrado o para graduados de cualquier facultad de medicina a nivel internacional. Importante resaltar que durante la década de los 90 fue justamente este examen, el USMLE, el que reemplazó el programa de examen de licencia de la federación que en ese momento existía, que se llamaba el examen FLEX, y el propio examen del National Board, que era de certificación y se llamaba PART. A lo largo del tiempo, todo este USMLE ha experimentado una evolución en cuanto a su diseño y su formato. Por ejemplo, en 1999, los principales cambios programáticos que se dieron fueron la realización de exámenes computarizados y el uso de simuladores de casos en computadora. Por supuesto, esto hacía que los exámenes fueran sobre todo teóricos, pero ya luego se introdujo la parte del USMLE Step 2, que evalúa, como todos ustedes saben, las habilidades clínicas con pacientes estandarizados. Y esto básicamente se introdujo en el año 2004. Durante los últimos 30 años, el portafolio de evaluación del National Board se ha expandido muchísimo. Además del programa del USMLE, el National Board supervisa cerca de 35 programas de evaluación que están compuestos por más de 120 exámenes adicionales. Tanto que en 2015, 550,000 evaluaciones fueron proporcionadas a través del programa de exámenes por tema. Este es un tipo de examen que ellos manejan específico. Y también de los servicios de autoevaluación del National Board y de los servicios de exámenes personalizados. Actualmente este National Board trabaja con organizaciones para cerca de 75 programas de evaluación. Estas evaluaciones administradas varían en cuanto a su uso. Pueden ser desde exámenes de alto impacto como la certificación ante un consejo de especialidades médicas hasta uno de menor impacto que son las autoevaluaciones del National Board. Este portafolio de exámenes incluye los que están aquí listados, como evaluaciones post-licenciatura, certificación y recertificación ante consejos de especialidades, como ya les conté, exámenes por tema para facultades, certificación de competencias especiales, entre otros. Además de estos servicios de evaluación, el National Board también ofrece servicios educativos y de consultoría y de investigación que son tomados tanto por organizaciones privadas como por algunos ministerios a nivel mundial. Hay un programa específico del cual vamos a hablar un poquito más adelante, que es el IFOM, y hace referencia a bases internacionales de medicina. Este lo que hace es como extender el concepto de estándares comunes a nivel mundial
y está compuesto por profesores internacionales que lo que hacen es definir los contenidos de estos exámenes a nivel mundial y lo aterrizan desde el punto de vista de evaluación porque son expertos en este aspecto. Importante ver dentro de la evolución del USMLE, inicialmente que se tuvieron en cuenta estos dos elementos, ese fue el qué. ¿Cómo llegar a esa conclusión? No es una mentira decir que la práctica de la medicina y la educación médica ha venido cambiando a lo largo de todos los años, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Por ejemplo, la utilización de casos clínicos con mucha más frecuencia para facilitar el aprendizaje basado en problemas a lo largo de toda nuestra educación médica, el enfoque ahora basado en sistemas ha vuelto los programas mucho más integrados, la participación en prácticas desde los primeros semestres que hace que tanto las ciencias básicas como las clínicas se integren y no se vean de una manera tan fragmentada. Y por otro lado, los pacientes estandarizados que son ampliamente utilizados como parte tanto de la enseñanza como de la evaluación. Todo este avance tecnológico, tanto de la educación como de la medicina, pues han aportado muchísimo a los cambios continuos en los exámenes de USMLE. Pero ¿cómo lo han hecho? Han tenido en cuenta tres estrategias fundamentales. La primera es que han hecho análisis de algunas prácticas y por otro lado han revisado las bases de datos nacionales que han obtenido de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. También hicieron una encuesta a los residentes de primer año. Esta encuesta lo que reveló fue, por un lado, bajos porcentajes de exposición a la atención médica ambulatoria. También reveló unos bajos porcentajes de realización de algunos procedimientos muy específicos y también baja participación en tareas complejas de comunicación. Esta era la problemática y fue la manera en que llegaron a esas conclusiones. La perspectiva otorgada por esta revisión integral resultó pues en una mayor atención a las evaluaciones que apoyan estas decisiones de autoridades de licenciamiento estatal en Estados Unidos. Razón por la cual el programa de USMLE adoptó un esquema de competencias generales conforme al marco de competencias de estos consejos, el cual guía el diseño de los exámenes, el desarrollo del contenido y además el informe de los puntajes. Además, la evaluación de las ciencias fundamentales, es decir, las ciencias básicas, en un contexto clínicamente relevante a lo largo de los exámenes de USMLE. Esto requiere que todas las preguntas del STEP 1, que era el que abordaba únicamente ciencias básicas, utilicen viñetas clínicas o experimentales para tener algún tipo de estímulo para cada pregunta, de tal manera que todos los exámenes incorporen principios de ciencia fundamental que sean fundamentales para la práctica clínica. También hubo recientemente mejoras en el programa del USMLE que incluyen también un mayor énfasis en la evaluación de habilidades de comunicación y esto sobre todo se está viendo en el examen de habilidades del STEP 2. El reto mundial, por un lado, entonces, ¿cuál es de todo esto? Digamos que la conclusión grande es que está muy claro que los exámenes son de alta importancia en determinados momentos de la formación continua, es decir, a lo largo de la vida es absolutamente necesario y eso no está en discusión. Sin embargo, estos no son suficientes para evaluar plenamente y completamente la aptitud de competencias y subcompetencias en la medicina. Y acá hay un ejemplo fundamental. Y es, por ejemplo, uno podría evaluar si los aspirantes conocen los principios éticos utilizados para la toma de decisiones, pero probablemente una pregunta o un examen no puede evaluar si estas personas actúan de una manera ética y profesional al cuidado de sus pacientes. Eso sigue siendo tal vez responsabilidad de otros actores, seguramente las universidades y la formación tanto de pregrado como en posgrado de los estudiantes. El reto fundamental entonces es lograr evaluar todas estas competencias como la del ejemplo que les acabo de citar. Ahora sí, hablando un poquito más sobre el programa de bases internacionales de medicina del que hablamos hace un rato, este tuvo un lanzamiento en 2007 y desempeñó un papel clave en el cumplimiento de la misión del National Board. Este lo que hace es proporcionar exámenes accesibles
y de alta calidad que ayudan a facultades de medicina y otras organizaciones en todo el mundo a evaluar conocimientos de los estudiantes y comparar el desempeño contra un estándar internacional. Estos exámenes son utilizados básicamente por individuos y por organizaciones como facultades de medicina, programas de internado y residencia y ministerios de salud o educación para diferentes fines, incluyendo pruebas de conocimientos, selección de aspirantes. Aquí incluyen, por ejemplo, programas de prácticas profesionales, prácticas curriculares y básicamente este consta de 3 exámenes. El examen de ciencias básicas, el examen de ciencias clínicas y la autoevaluación de ciencias clínicas. Importante resaltar que estos exámenes están disponibles en inglés y español, incluso están en portugués y se utilizan en diferentes continentes del mundo. En América Latina son utilizados por algunas facultades de medicina, incluso colombianas, mexicanas, peruanas, y son utilizados como exámenes nacionales de selección de pasantes en Panamá y Costa Rica. Hay una revisión de 2016 desde una sociedad de medicina interna mexicana que determina que en la actualidad todos los consejos cuentan con bancos de preguntas anclados a casos clínicos probados, validados y clasificados de acuerdo con el grado de dificultad. La constante en estos países, en todos los exámenes de certificación, es que son versiones diferentes con proporción del 50 al 60% de reactivos ya aprobados y el otro 40 o 50% corresponde a reactivos nuevos, que lo que hacen es que serán probados y validados en el siguiente examen de tal manera que van nutriendo el banco de preguntas. Al término de cada evaluación, el consejo a través de su comité examinador realiza análisis psicométrico de cada examen y define la aprobación del mismo. La mayor parte de estos consejos cuentan con personal capacitado en preparación y análisis de estadístico y validez, confiabilidad de estos exámenes. Este es un cuadrito que nos permite ver el análisis que ellos hicieron en una comparación entre básicamente Estados Unidos y México. Aquí podemos ver que en cuanto al examen como tal, la única diferencia es que en México los contenidos abordan estudios en salud familiar, mientras que en Estados Unidos a este porcentaje se le suma como el puntaje curricular. Esto hace referencia a los promedios de pregrado. Es la única diferencia porque el tipo de examen es exactamente el mismo. Quise incluir de la raya azul para arriba es otros elementos que incluye la certificación y recertificación, porque fíjense que no todo es examen, si bien tiene un porcentaje bien alto por todo lo que hemos revisado, también en México incluye más allá de horas de educación continua, como en Estados Unidos, actividades clínicas, el ser docente, tener investigaciones y publicaciones, tener formación en maestrías y doctorados, premios y distinciones y participación en consejos y colegios médicos. Esto es muy importante y muy interesante porque es mucho más aterrizado a nuestra realidad latinoamericana y, ¿por qué no?, tenerlo en cuenta en un futuro para nuestro país. Desde lo técnico, importante saber este National Board cómo revisa y cómo analiza los ítems que son como las preguntas de cada uno de los exámenes. Importante saber que el análisis de las preguntas de un examen puede brindar información muy útil siempre acerca de la eficacia de las preguntas para un grupo de candidatos determinado. Tenemos 4 cosas fundamentales que hay que evaluar siempre en este tipo de evaluaciones. Por un lado, el análisis de la dificultad de la pregunta. Por otro lado, el análisis de discernimiento de la pregunta, el análisis de las opciones de pregunta y el análisis comparativo de grupos de candidatos. Veamos cada uno de una manera muy puntual para poder entender de dónde es que sale la calidad y la importancia de estos exámenes. En cuanto al análisis de la dificultad de la pregunta, pues debemos saber que cada vez que construimos preguntas, nosotros hacemos suposiciones frente a la facilidad o la dificultad de la pregunta en función de ese contenido que redactamos o del escenario clínico donde la estamos aplicando. Sin embargo, estos candidatos o las personas que presentan este examen, pues lo contestan de una manera inesperada. A veces lo que para uno como constructor es muy fácil resultó ser muy difícil para los participantes o viceversa. El índice de dificultad más común basado en la teoría clásica de los exámenes se llama valor P. También se llama valor de porcentaje correcto, pero
dejémoslo en el valor P, que es como lo que más se usa. Esto se define como el porcentaje de candidatos en general que contestaron correctamente una pregunta, en particular de un examen. Entonces, los valores P más bajos nos indican porcentajes más bajos y preguntas más difíciles, mientras que los valores de P altos nos muestran preguntas más fáciles. Estos valores siempre son positivos y pueden representarse como un porcentaje o una proporción, mejor dicho. 20 es igual a 0.20 y son dos formas de informar que el 20% respondieron bien, por ejemplo. Es decir, no importa como la proporción mientras que el número sea positivo. El método elegido, eso sí, debe aplicarse para todas las preguntas, porque no podríamos evaluar una en porcentaje y la otra en decimal. Importante tener eso en cuenta. Después de calcular este porcentaje, este valor P observado, es importante siempre compararlo con lo que esperaba el constructor de la pregunta. Con esos expertos que construimos preguntas hay que discutirlo después de hacer este análisis o incluso durante el análisis. ¿Qué preguntas nos deben surgir de este análisis de la dificultad? Son preguntas fundamentales y es, ¿la pregunta resultó más fácil o más difícil de lo esperado? ¿La pregunta fue más fácil o difícil de lo habitual? Estas preguntas, las que son muy fáciles, o sea, unas P's mayores al 95% o muy difíciles, que serían unas P's menores al 30%, no brindan mucha información acerca de la población en su conjunto. Entonces, lo que podrían hacer es que arrojar la conclusión que el contenido de las preguntas no corresponde a los conocimientos en los candidatos, o sea, ni las muy fáciles y las muy difíciles. Hay ciertos contenidos o áreas temáticas que muestren valores inusualmente altos o bajos, o sea, la que venía puntuando con un puntaje muy alto de repente se volvió baja. Esto lo que quiere decir es que los candidatos dominan en la totalidad del contenido o simplemente no conocen absolutamente nada de él. Acordarnos que una evaluación de alta calidad puede contener preguntas que en últimas cubren un rango apropiado de áreas temáticas, pero que también representen algo de dificultad. Una buena pregunta es aquella que discierne entre los candidatos que conocen el contenido de aquellos que no lo conocen. En términos prácticos, el índice de discernimiento puede calcularse como la correlación del rendimiento del candidato en relación a una pregunta con el rendimiento del examen en su totalidad, como en su conjunto, donde la calificación total del examen se puede incluir o excluir de dicha pregunta. Entonces es la relación que hay entre una sola pregunta y el resto del examen en un mismo candidato. Los índices de discernimiento de las preguntas incluyen coeficientes de correlación como correlación biserial y biserial puntual. Ambas estimaciones son apropiadas, están bien para correlacionar el rendimiento de una sola pregunta evaluada como correcta o incorrecta en una calificación de un examen con distribución continua. A estas también se les llama correlaciones entre preguntas y totales. Las estimaciones biseriales y biseriales puntuales van desde -1, que sería una correlación negativa perfecta, hasta +1, que es una correlación positiva perfecta. Valores altos y positivos en esta correlación nos indican como el escenario ideal. Esto indica que los candidatos que tengan esa pregunta correcta tienden a tener una calificación alta en el resto del examen como tal y por lo tanto la pregunta discierne bien. Como les digo, este es el escenario ideal. También este índice se puede acercar o estar muy cerca del 0. Cuando esto ocurre, la relación entre el rendimiento en la pregunta y el rendimiento del examen por completo es pequeña o inexistente. ¿Esto qué quiere decir? Que la pregunta brinda poca información adicional para ordenar a los candidatos conforme a una escala de rendimiento. Pero cuando esta correlación es negativa, esto indica que los candidatos que tuvieron un peor rendimiento en el examen como tal, en el examen general, tienen mayor probabilidad de contestar esta pregunta en forma correcta que aquellos que a quienes les fue mejor en el examen. Hay varios factores que pueden explicar una correlación de una pregunta total de 0 o negativa. Y es probable que la pregunta mida algo diferente que el resto del examen. Tal vez esta pregunta está mirando para otro lado y el rendimiento de la relación en dicha pregunta en esencia no tiene relación con el rendimiento logrado en el resto del examen. La pregunta podría tener también un defecto
en su elaboración, que sea muy evidente y que sea utilizado por los candidatos con menor rendimiento para tratar de adivinar el resultado correctamente o que haga que la mayoría de los candidatos deba adivinar la respuesta, esta ya sea correcta o incorrecta. Y este es el otro tipo de análisis que se hace. Este es el análisis de opciones de la pregunta, es decir, aquellas que no son las claves o no son las correctas. ¿Alguna de las opciones no fue seleccionada nunca? Eso nos debe llevar a estas dos preguntas básicas. Si la primera nos resulta positiva, es una señal de que dichas opciones no eran verosímiles o podrían descartarse debido a un defecto estructural o por un candidato experto en hacer exámenes. También hay gente que se presenta a exámenes y se vuelve experta en presentarlos y por lo tanto es posible que deban volverse a redactar este tipo de ítems o de preguntas. La otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿alguna opción incorrecta fue elegida más veces que la respuesta correcta o muchas más veces? Si esto es cierto, es decir, si fue elegida un poco más de lo esperado, podría ser una indicación de que la pregunta tiene más de una respuesta correcta o que dentro de las opciones, por ejemplo, hay una parcialmente cierta y eso pasa muchísimo con los constructores de preguntas. Tratan de poner en los distractores preguntas que la mitad son ciertas, la mitad no y pretenden que la gente escoja la única más correcta, casi que la menos peor. Eso es un error metodológico porque ocurren este tipo de situaciones. Pueden haber preguntas parcialmente ciertas o que en este caso también podría ser señal de que se equivocaron y la clave no es la clave. Esto entonces, para esto tendríamos que reunirnos con los constructores y los expertos temáticos como tal para revisar qué fue lo que pasó. Y por último, el análisis de los grupos, que es el análisis comparativo de candidatos, se divide en dos categorías. La primera es la que está acá, agrupación de los candidatos dentro de una pregunta en función de su rendimiento del examen completo y la comparación del rendimiento por pregunta entre los grupos de candidatos. En este tipo de exámenes de certificación y recertificación se utiliza sobre todo la primera y por eso voy a hacer énfasis ahí. Este análisis de preguntas consiste en clasificar a los estudiantes en función a su rendimiento general en todo el examen. Entre menos grupos sean y entre más grandes sean los grupos, es como mejor. Un tipo de agrupación común se conoce como alto-bajo, donde se pone 50% alto, 50% alto, donde quedó cada uno y listo. Sin embargo, algunas investigaciones recientes nos sugieren números como 27% y 27%, siendo el 27% que mejor rindió y el que menor. Incluso, pero para redondear, la gente lo suele hacer con 25% y 25% inferior. Cuando hay una gran cantidad de candidatos, los grupos también se pueden dividir en cuartiles, es decir, 4 grupos de 25% cada uno, o quintiles, 5 grupos de 20% cada uno, y puede compararse cada grupo con los demás. ¿Qué se hace entonces después de hacer la división? Dentro de cada grupo se hacen los análisis que acabamos de pasar, independientes por cada grupo, incluso pudiendo después comparar los análisis entre grupos, es decir, ir comparándolos primero entre candidatos y luego entre grupos, haciendo que tanto el análisis de opciones como el análisis de dificultad y el análisis de discernimiento. Esas son las 4 cosas que les quería mostrar. Y bueno, la segunda división de este análisis comparativo por grupos requiere que los estudiantes se agrupen por función de algún tipo de variable, es decir, que algo los una, que algo los afecte el rendimiento de examen en su conjunto. Por ejemplo, dividir a los estudiantes entre primer y segundo año cuando están, por ejemplo, en residencia. Estos grupos pueden agruparse en esa función y luego los estudiantes dentro de cada año podrían agruparse nuevamente en función de su rendimiento y esto lo que nos sirve es para comparar los exámenes en el tiempo. Ahí nos damos cuenta si una pregunta sigue funcionando o definitivamente ya no debemos preguntarla más. Un cambio importante en el valor P o el discernimiento de una pregunta a lo largo del tiempo para los estudiantes, por ejemplo, de primer año que sigan tomando ese examen, nos indica que la pregunta ha sido ya demasiado expuesta o que definitivamente ese contenido ya nos está brindando. Pero quiero ser un poco más enfática en el primer tipo del análisis comparativo de grupos. Esperamos pues que esto haya sido de utilidad, que estos 4 elementos
nos brinden la suficiente confianza y calidad para poder entender un poco más el por qué le dan importancia a estos exámenes. Y por último, traje un ejemplo puntual. En este ejemplo puntual, para este análisis se dividieron a los estudiantes entre los grupos alto y bajo, dependiendo si estaban en el 25% más alto o el 25% más bajo del rendimiento de todo el examen. Se muestra el porcentaje de candidatos de los grupos alto y bajo que seleccionaron cada opción. La fila de total muestra el porcentaje del grupo entero que seleccionó cada opción. Lo que quiere decir el asterisco junto a la B es que esa es la clave. Esa era la respuesta correcta, pero que solo un 2% de los estudiantes respondió correctamente y solo 1% del grupo alto respondió correctamente. Este es el patrón de respuesta típico de una opción que se observa cuando una pregunta tiene una clave incorrecta. Si la respuesta es verdaderamente la opción B, la pregunta es muy difícil y el índice de discernimiento es negativo, tal y cual como lo podemos ver, que es de 0.121, perdón, de 0.21. La respuesta correcta es casi con certeza la opción C, pero un experto en ese contenido y en el tema específico de la pregunta será quien la deba revisar y quien nos debe informar. Si la respuesta correcta indicada como la opción C llegara a ser la clave, el valor de P se transformaría inmediatamente a 76% y el índice de discernimiento se transformaría en positivo. Ambos valores son excelentes entonces desde una perspectiva estadística y no habría motivos para realizar ningún cambio antes de asignar una calificación para la pregunta o de utilizarla en exámenes futuros. Como les digo, ojalá haya sido de utilidad y de verdad hayamos podido entender la importancia que tienen estos exámenes y sobre todo la calidad en el momento de ejecutarlos. Muchísimas gracias.